noche quiero comentarles una enseñanza que he titulado Amenaza de guerra, amenaza de muerte. Y amados hermanos, es necesario que en la iglesia hablemos de estos temas porque ya los estamos viviendo. Si no fueran, no hubieran amenazas de guerra o guerras en sí mismas, quizás no sería pertinente, pero creo que ahora sí. Recuerden que en la enseñanza escatológica que dio nuestro amado Salvador Jesucristo en Mateo 24, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida, Señor, y del fin del siglo, entre otras cosas, el Señor dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, es necesario que hayan guerras, sí. ¿Es normal que haya guerras? Sí. Dentro de el análisis bíblico, el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca. Y la pregunta es, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué esta hambre de muerte del hombre hacia el hombre? ¿Dónde nació eso? Y nos tenemos que referir directamente al huerto del Edén, cuando el pecado entró en el huerto del Edén, el pecado de Adán y Eva, prácticamente se trasladó la herencia del pecado a sus hijos y la Biblia dice que el hermano mayor mató al menor. Caín mató a Abel. ¿Y por qué razón? Porque la ofrenda de Abel le había agradado al Señor y la de Caín no. Esa fue suficiente razón para que Caín encendiera el veneno en su alma y matara, le quitara la vida a su hermano Abel. Parece, amados hermanos, que hay un deseo en el ser humano inherente al propio pecado de agredir a su hermano por las razones que él pueda sentir que son justificadas. Y esto, así como a Caín le pareció suficiente justificación que Dios prefiriera la ofrenda de su hermano a la de él, así muchas personas movidas por la envidia, por el odio y por otras razones, entonces ellos consideran que quitarle la vida al prójimo es una acción legítima. Y uno de los mandamientos que el Señor dio fue: no cometerás homicidio, no matarás. Santiago 4 pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es una explicación bastante clara de que ese móvil de maldad existe en el corazón de los hombres y en abundancia. Pero una cosa es la guerra y otra cosa es las consecuencias de la guerra, que primariamente lo ubican a uno en el territorio de la muerte. La guerra está diseñada por el hombre para exterminar, para aniquilar, para hacer a un lado todo lo que le estorbe a sus propósitos egoístas. Si lo puede lograr por las buenas, sin tener que matar a nadie, el hombre lo hace. Pero si no,
es tan fuerte su pasión por tomar, por conquistar lo que se propone, que no le importa matar. Probablemente, amados hermanos, nosotros nunca hemos enfrentado el conflicto de hacer a un lado a una persona que nos estorbe a nuestros propósitos. A lo mejor sí. Y tenemos que conocer que esa naturaleza homicida está acá en el corazón del hombre. El problema de la guerra en sí ni siquiera son las armas, porque las armas no se disparan solas, sino está en la mente y en el corazón del hombre atrofiado por causa del pecado. Entonces, el hombre procura normalizar el homicidio y lo justifica a través de una guerra justa. Aún el famoso Agustín de Hipona fue el que acuñó la expresión que no es pecado matar en guerra justa. Y amados, esas son maneras de justificar el homicidio, normalizar el homicidio, y nosotros no tenemos esa potestad. Nosotros no podemos quitarle la vida a nadie, pero la guerra, amado, así como se está viviendo hoy, aunque nosotros en nuestro país hemos conocido, por lo menos en mi periodo de vida, conocí la guerra con Honduras y la guerra civil que hubo en los años 80. Y entonces el propósito era, se encienden los pueblos con el propósito de aniquilar a otro pueblo que muchas veces ni conocemos, ni sabemos, solo que nos bombardean con ideas y pensamientos para encendernos el corazón contra la vida del prójimo. Y ese no es el Espíritu Santo el que hace esa obra de muerte. Quien vino para matar, robar y destruir es el diablo. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que el Señor le ponga paro a su actividad. Pero, amados hermanos, el hombre ahora se dedica, la industria armamentista, amado, se dedica a fabricar armamento cada vez más letal, más poderoso, más destructivo, más mortal. O sea, las armas se construyen para usarlas y se usan para matar, amado. Ninguna arma está hecha para asustar. ¿O sí, coronel Leiva? ¿Se usan las armas para asustar o para matar? ¿Cuál es el fin? Matar, Y amado hermano, es triste reconocerlo, pero a uno lo entrenan, a la milicia le entrenan para matar, no para asustar. Y las armas pues son para eso. Ahora bien, cuando dice la palabra de que la autoridad tiene la espada, pues para ejercer autoridad, ¿verdad? Pero usted nos está dando una explicación buenísima, amado hermano, pero sí, lástima que el hombre está hecho para matar. miren qué explicación la que nos da mi amado hermano. O sea que, oiga bien, hay que ver si el homicidio que el hombre ha legalizado es pecado o no ante Dios. Tiene que ser ¿Quién pecado. puede realmente hacer justicia en esas matanzas? Nuestra guerra civil, póngale que tuvo 50,000 o 100,000 muertos, es realmente es bueno que eso haya sucedido. Lo aplaudirá el Señor allá en los cielos, o en el juicio de las naciones vamos a dar cuenta como nación de una guerra fratricida, innecesaria a mi modo de ver, pero que causó división, que todavía vivimos, una división que genera polaridad social y deseo de exterminio de una parte a la otra. Además, ese es el diablo gobernando. El pueblo de Dios aún mismo vive divisiones por asuntos muchas veces teológicos que generan rivalidades entre las iglesias, y los amados hermanitos cristianos odian
a los de aquella iglesia, porque piensan de manera diferente a lo que nosotros pensamos. Y si se diera la oportunidad de entrar en una guerra, a lo mejor los cristianos terminamos matándonos unos a otros y no amándonos y perdonándonos unos a otros, como es el mandamiento que Dios nos ha dado. Amado hermano, yo no soy juez, yo soy solamente un pastor que con la mejor disposición expone lo que la palabra de Dios nos enseña, pero no la podemos falsificar, no podemos usar la palabra para impulsar un homicidio. Más bien, la palabra de Dios nos impulsa a evitar esas acciones perversas con las cuales nosotros hasta sentimos, mire, en las películas, ¿cuál es el deleite de las películas? Son homicidios, pero si el que mata es bueno, es el bueno, entonces no es pecado. Y que el galán mató al malo. Estamos realmente nosotros participando de homicidios como entretenimiento. Esas peleas de boxeo modernas que hay, donde un contrincante no le basta con provocarle una señal de victoria al otro, sino que hay que sangrarlo y si se puede matar, se mata, porque en el deporte se está llegando a validar eso. Además, eso no es de Dios, no es agradable ante los ojos de Dios y nos mecaniza la mente para el homicidio. Amado, el homicidio, como cualquier otro pecado, necesita un detonante, necesita un estimulante suficientemente fuerte para que usted rompa todas las cadenas que el Espíritu Santo le puede poner para que tenga dominio propio. Y se dice, no, esto no lo puedo soportar y se le va encima. Sobre todo en la calle nos vemos nosotros esas vivencias homicidas que nosotros ya sabemos que somos capaces de sentir, pero jamás podemos dar un paso en favor de la muerte del prójimo. Entonces, amados hermanos, las guerras necesariamente traen la muerte, que muchas veces dice, no hombre, si no me lo mato, me mata a mí. Entonces, y ya con eso estamos nosotros, defensa propia. Y muchas veces, amados, estamos nosotros participando de actividades militares o delincuenciales, si lo quiere llamar así, que realmente no nos dan ningún derecho a provocar a alguien para que nos tire y nosotros en respuesta le demos y le quitemos la vida. Pero esto se normalizó ya. El mundo hoy está preparado ya para la guerra lejos, lejos, allá. Hay que ser duro allá en Europa, en el Medio Oriente, con tal que no venga otra vez la guerra acá. Y amados, la Biblia anuncia que el lazo de la guerra va a cubrir todo el planeta, todo el mundo. O sea, no crean ustedes que estamos nosotros bien aislados del mundo como para no vivir las consecuencias de muerte que la guerra trae. Si hay muertos en Estados Unidos, en México, sin duda alguna los va a haber aquí también, porque la guerra se incendian las regiones y se incendian hasta que queda saciada, ¿sí?, el deseo homicida al ver derramada la sangre del prójimo. No, amados hermanos, los tiempos que vienen vamos a tener necesidad de mucha fortaleza espiritual, porque, hermanos, la persecución al cristianismo implicaba que a los cristianos nos mataban, nos quitaban la vida por ser cristianos. Y esa quizás es la única muerte que vale la pena realmente sufrir cuando uno pierde la vida por causa de Cristo. Pero, amado, nadie quiere tener ese móvil para morir. Muchas veces preferimos la venganza, la ira, como móvil para poder quitar la vida a otra persona. Cuidado con los sentimientos homicidas que muchas veces guardamos en el corazón o los tenemos allá escondidos y en el momento oportuno pueden salir. Las guerras es equivalente a muerte.
Así es. Y las facturas de muerte por cada guerra se cuentan por cientos de miles. Las guerras tratan de aniquilar a miles o a millones de personas. Usted lo sabe, coronel, que en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron seres humanos Millones. por millones, y no había misericordia. Nadie tenía que quedar vivo. De hecho, la Biblia nos ilustra acciones de guerra que se dieron en Israel, donde aún la orden de Dios fue que nadie quedara con vida. Entonces, creo, hermano, quizás no soy la persona más idónea para explicar las estrategias de guerra, pero la guerra no solamente se da en el campo militar, se da en el campo social, en el campo deportivo, en el campo político, en el campo económico, y en todas las partes lo que procuran es la destrucción de la otra. Aún en los partidos de los grandes futbolistas, ¿a cuántas veces hemos visto salir a un futbolista lesionado porque el otro, el rival, innecesariamente le provoca una fractura solo porque casi le gana la carrera? Entonces, ahí se florecen esos sentimientos destructivos. En la competencia comercial no se trata de competir, se trata de aniquilar un producto con otro producto y que el otro quiebre. Entonces, amados, vamos a oír de guerras y rumores de guerra. La guerra es consecuencia directamente del pecado. El pecado trajo como consecuencia, ¿sí?, los odios, las enemistades y la muerte. Y nosotros, como parte de nuestro testimonio de santidad, un preparativo para la guerra es revestirnos del escudo de santidad para que no seamos partícipes de los homicidios que con tanta libertad se cometen en el mundo. Hay muchísimo más que hablar sobre eso, pero nosotros tenemos que ver la guerra a la luz de lo que dicen las escrituras. Y, hermanos, procurar con la ayuda, porque solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para enfrentar la ofensa que recibamos, el agravio que recibamos, sin impulsarnos nosotros a una acción homicida. No sé si me he dado a explicar, hermano Leiva, lo expliqué muy complicado. No, amado hermano, fue bastante a mi manera de pensar. Ahora bien, ¿qué opina, por ejemplo, el hermano Charlie Zapata, la hermanita Marty, que son pues con mentalidad civil, ¿verdad? Yo en la mentalidad militar, pues desgraciadamente no sé qué hubiera hecho yo si hubiese sido cristiano durante el conflicto armado. No sé si hubiera actuado igual. Espero en Dios que no, ¿verdad? Pero ahora, ya conociendo la palabra, sabiendo que es pecado, sabiendo de dónde vienen estas violencias, creo que ya no podría actuar de la misma forma, amado hermano. Así que lo ha dicho bien claro usted. Pero si alguien de mis queridos hermanos quiere opinar, adelante, por favor. Buenas ¿Alguien? noches, Pastor Aparicio, ¿qué tal? Buenas noches, un abrazo, siervo. Mire, hermano, y las justificaciones en el Antiguo Testamento, cuando el Señor mandaba, evidentemente, indicaciones bien puntuales, tenés que eh, desarraigar esos pueblos que son enemigos, cuando iban a la tierra prometida, tenían que destruir y quitar toda esta descendencia, pues, contra Israel. Bajo ese contexto, específicamente hablando, ¿verdad? Bajo ese contexto, ¿cómo lo podemos interpretar sanamente esa dávida del Señor? Sí, es válida la pregunta, hermano. Cuando Dios directamente es quien ordena, entonces Dios no peca. Dios nada más está dando la instrucción, y ahí a Dios no le podemos desobedecer. En estos casos que usted claramente menciona, se procedió a matar porque dio toda la orden. En el caso de los cananeos, en la conquista de Canaán. Pero
en la mayoría de las muertes que son consecuencia de la decisión del hombre, quitarle la vida. Amado, nosotros en las guerras sabemos de acciones criminales donde muchas veces población civil es la que sufre las peores consecuencias. O sea, los matan niños y todo, y no obedece a una orden de Dios, sino a un capricho de hombre. Entonces, esas cosas, claro, cada caso tiene que ser cuidadosamente revisado, pero como le digo, el mandamiento claro es, no matarás, aún en guerras, las guerras que están pasando ahora, aun que Israel sea el que le quite la vida a sus enemigos, porque nosotros decimos es el pueblo de Dios, pero que tanto se puede justificar ese nivel de crimen, eh, aún para su pueblo. Dios a Israel lo puso en disciplina cuando él cometió acciones homicidas ya por una decisión propia. Entonces, hermanos, tenemos que ser, como le digo, muy puntualmente cuidadosos para no justificar lo que es injustificable. Ahora, en el entorno espiritual, ¿realmente considera usted que todas estas milicias y ejércitos están dirigidos por el Espíritu Santo No, para traer como factura tantas vidas a la muerte? mm, Me parece que no, hermano. amén, así es. Claro que es difícil hablar de esto porque ya estamos bien normalizados con el Ajá. homicidio. De hecho, acá, en la guerra que tuvimos de pandillas, o sea, para estos muchachos llegó a ser totalmente normal matar. Y querían que como sociedad nosotros viéramos esas acciones como algo normal, que no teníamos que decir nada. Pero finalmente, toda injusticia sí es medida por Dios, y Dios mide con su vara justa cualquier acción del corazón del hombre que actúe en contra de su voluntad. ¿Verdad que es difícil el tema, hermano? Difícil, amado hermano, pero sí, como usted bien dice, amado hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios y Él nunca se equivoca. Ahora, sabemos de que todas estas guerras tienen que ocurrir, entonces no podemos decir que cesen las guerras, ¿verdad? Porque está escrito en la palabra y van a seguir las guerras hasta que se termine el Armagedón, ¿verdad? Y termine en un solo caos mundial. Pero en el nombre de Dios, vamos adelante y tratando de entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Le Wow, voy sí, a... yo sé que es difícil, a todos nos cuesta, pero creo que es necesario, es sabio hablarlo. sí, Podemos madurar más ese entendimiento, pero Ujú. tampoco podemos callarnos ante Amén.